Gracias le damos al Señor Jesucristo de Nazaret. En esta hora pues estamos empezando aquí el estudio del libro de Lucas en el capítulo 4. Pero antes déjeme decirle que en el capítulo 3 terminamos con la genealogía del Señor Jesucristo de Nazaret. Y déjame decirle entonces, le quería dar un dato ahí donde dice que en el Evangelio de Mateo Jesús hereda el derecho legal al trono por medio de David y de Salomón. El pacto con que David le había prometido que su trono permanecería para siempre, pero Jesús no podía haber sido hijo original de José. José era su padre putativo, o sea, su padre adoptivo. ¿Por qué? Porque había una maldición en toda esa línea de rey David, de Isaías, el rey David y todos ellos, había una maldición en medio de un tal rey Jeconías. ¿Y qué dijo Jeconías? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo de Jeconías? ¿Qué es la línea que se traza desde el linaje de David para el Señor Jesucristo? Dice, así ha dicho Jehová, escribir lo que sucederá a este hombre privado de descendencia. Mira, privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse en el trono de David. Mire, y era de la línea de David, pero nunca se iba a sentar en el trono de David, ni reinar sobre Judá. Entonces, nunca, jamás, eso demuestra que el Señor Jesucristo, el mismo Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo de Dios a la Virgen María, porque no tenía nada que ver, porque Jeconías era descendiente de José. Entonces, no podría, porque ahí está la maldición. Entonces tuvo que haber venido por medio de María, pero ahí está demostrando, eso demuestra, las genealogías hablan mucho, lo que pasa es que nos saltamos las genealogías. Entonces vamos sobre el capítulo 4, la tentación de Jesucristo. Dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán. Mire, fue lleno del Espíritu Santo. Y fue porque era hombre, 100% hombre y 100% Dios. Nunca perdió su forma de Dios, pero eso es un misterio, ¿me entiende? Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di esta piedra que se convierte en paz. Mira el diablo hablando la Biblia. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien la quiero la doy. Miren lo que le está diciendo el diablo al Señor Jesucristo. Si tú postrado me adorares, el diablo es abusivo, el diablo no le importa nada. Imagínense que fue abusivo ahí, cuanto más usted que está sin Dios no lo va a arrastrar por el pozo de la perdición y lo va a llevar a las puertas del infierno y lo va a echar afuera adentro, usted que no tiene a Dios. Por eso es lo importante de leer la palabra de Dios, para que nosotros aprendamos quién es el enemigo. El enemigo es abusivo, el enemigo no tiene amor, el enemigo no respeta, pero tiene que respetar al Señor Jesucristo, porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y el diablo, la Biblia dice que el Señor lo destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, sigamos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Miren el Señor Jesucristo agarrando la espada del Espíritu Santo, la cual es la palabra de Dios. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda aquella tentación, se apartó de él por un tiempo. Y el siguiente título es Jesús principia su ministerio. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús regresa a Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer.
Y se le dio el libro del profeta Isaías, habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está hablando de él mismo, mire, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira lo que viene el Señor: a pregonar libertad a los cautivos. ¿A cuáles cautivos? Porque la Biblia dice que Satanás en sus presos nunca abrió la puerta. ¿Y eso qué significa, hermanos? Eso significa que si te echaste el cigarrito la primera vez, ya te agarró, ya te aprisionó porque pecaste, y el pago del pecado es la muerte, y te ató, te enlazó. El diablo te enlazó como un toro, como un caballo, ¡pum!, te enlazó, ya te echas el otro, y te vuelves adicto, y te vuelves adicto. Hace poco murió una señora que nosotros conocemos, y murió de tanto fumar, como de 80, 85 años, y hasta su último día no dejó de fumar. Y el día que se murió y cayó de cara en el suelo y se murió, y la sonda que tenía se le cayó, y de toda la sonda salió la nicotina, así tanto era, mire. ¿Y cómo empezó esa señora? Jovencita, empezó con un cigarro. Tú que te hiciste ese tatu famoso, el tatuaje, ¿verdad que te pusiste uno? Y cuando te pusiste uno, ¿verdad que te enlazó Satanás? ¿Y usted por qué dice eso? Porque te hiciste el otro, y después te gustó el otro, y después el otro, y después el otro, y te enlazó Satanás. Entonces, el Señor Jesucristo vino a dar libertad, porque me enviaba, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me enviaba a sanar a los quebrantados de corazón, a los que están tristes, a pregonar libertad a los cautivos, a pregonar, a decir: están libres, señores, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se cumplió esta escritura delante de vosotros. El que vino a hacer eso es el Dios Todopoderoso, el que está ahí leyendo. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de la boca, de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Él les dijo: sin duda me diréis este refrán médico: cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Como lo conocían, que era el hijo de José, no creían. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había ahí en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Déjenme ir al segundo video.